De haber escuchado, en verdad, esta canción última, Él es mi padre, yo soy su hijo, me llevó a recordar parte de mi juventud. El hombre que ven hoy día al frente de ustedes no fue un angelito. Hubo ocasiones en que mi padre llegó a echarlo de casa, pero a echarlo, hermanos, a botarme, porque me lo merecía, claro está. Posiblemente su enojo, claro que yo no le dije otra cosa, pero me echó, me botó. Y cuando volvía, como el chavo decía, con el rabo entre las piernas, papá me recibía y me daba ese abrazo de amor. Qué precioso. Si nosotros como padres podemos hacer eso con nuestros hijos, ¿cómo pensamos y nos imaginamos que puede ser Dios con cada uno de nosotros? Salvo solo haya santos acá. Pero Dios es bueno, ¿saben? Dios sigue siendo bueno, Él no ha cambiado. Y antes de dar inicio a este tiempo de reflexión, de saber del amor de un padre diferente al que de repente nuestra idea muchas veces tiene concebida, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu bondad, tu paciencia. Gracias por haber determinado este tiempo y compartir tu palabra. Eres tú quien se manifiesta en cada una de esas palabras vertidas, Señor, porque eres tú quien busca enseñarnos de las maneras más sorprendentes a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, que esta palabra tuya vaya a llegar al corazón y a la mente de cada uno de tus hijos. Que sea tu Santo Espíritu redarguyendo lo más profundo de nuestro interior, Señor. Tú lo conoces a la perfección y sabes de nuestras necesidades. Te pedimos que esta noche manifieste, tu Espíritu Santo se mueva, Señor, y no haya ruido alguno que nos distraiga, más que nos lleve a enfocarnos en tu verdad, en tu palabra, en tu amor y bondad. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Toda vez que este mes de agosto era un tiempo de prédica libre, el pastor me encomendó la tarea de poder compartirles este día, lo que bien el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y los invito a buscar en sus Biblias el libro de Lucas, capítulo 15, 11, 24. Y algunos que ya saben de qué se trata, cuando solo escuchan Lucas 15, ya sé. El hijo pródigo. Sí, parte del hijo pródigo, pero saben, cuando leemos cada vez, una y otra vez, lo que la palabra de Dios nos comunica, encontramos tanto por seguir compartiendo y seguir aprendiendo. Lucas 15, del verso 11 al 24, vamos a leerlo. Muy bien, Lucas 15, versículo 11 al 24, dice: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Es la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Qué increíble historia. Hay historias que se cuentan como estas, pero nosotros debemos tomarnos el tiempo no solamente de reflexionar en parte de ella, sino en cada detalle que éstas guardan, en cada detalle que de pronto nos van a llevar a un análisis profundo. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando vemos los detalles, vemos que se suscitan hechos que escapan a la simple vista. Muchas veces hemos oído, claro, esta historia del hijo pródigo, ¿no? Donde un hijo pide la herencia, el padre le da, se va, lo malgasta, luego dice, volveré a la casa de mi padre. En la casa de mi padre hay mucho que hacer, mucho que comer, estaría mejor, ¿verdad? Y el hijo arrepentido vuelve a casa y el padre lo recibe. Es cierto que esos detalles de repente que son más cercanos no podemos percibir, pero hay mucho más sobre todo esto. ¿Saben? La actitud por parte del hijo no fue nada agradable. No fue agradable el de pronto decirle al padre que le dé parte de su herencia. ¿Qué es lo que quiso comunicarle al padre? ¿Qué es lo que quiso decirle de la forma como se lo comunicó? ¿Saben? Cuando se es joven nos gusta disfrutar la vida. Cuando se es joven no se mide los límites. Nos excedemos. Mal utilizamos la bondad y la libertad que nuestro Padre nos da en casa. Y este joven no era la excepción. Él recibe lo que bien su padre le da y se va a malgastarlo. Yo no sé qué pensaba este joven, que tal vez el padre estaba viejo y ya iba a morir pronto. Quería asegurarse con parte de su herencia, no lo sé. Pero saben, en el contexto cultural hebreo de ese entonces, una actitud como esta era para desechar al hijo, echarlo fuera de casa, deshonrarlo. Pero siendo aún esta actitud una total falta de respeto para un hombre mayor, y no solamente mayor, sino su padre, el padre no dijo nada que vaya en contra en relación a la voluntad que estaba manifestando el hijo. ¿Saben? Hoy en día dicha actitud no es muy extraña en nuestro contexto, y eso lo sabemos. Hay muchas veces en hogares diversos donde el hijo dice, papá, ¿cuál es la parte que me corresponde de la casa? Papá todavía no se ha muerto, papá no está enfermo, pero ya están pidiendo las cosas. Papá, deja en orden de una vez, vamos al notario. Para mí el segundo piso, para mi hermano dale la azotea. Y somos así, parte de nuestra naturaleza humana. ¿Saben qué? Muchas veces somos tan insensatos porque no medimos nuestras palabras y aún considerando el esfuerzo que hicieron ellos por lograr lo que ahora tienen. Consiguieron muchas cosas, un terreno, de repente una casa que a ellos les costó, pero nosotros muchas veces oriundamente decimos, ¿cuál es la parte que me corresponde? Pero en este relato, lejos de ofenderse este patriarca, lejos de decir, ¿qué es lo que pasa contigo, hijo? Se lo entrega. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No hay parte alguna donde diga, el padre se negó, o el padre le dijo, un momento, a ver qué es lo que sucede contigo. No, solo dice, y les repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Increíble. Tenerlo todo, pero al mismo tiempo perderlo para luego encontrarse en una situación totalmente triste, desolado y obviamente un mal administrador. Es así, pero más a pesar de aquel pésimo momento que le tocaba atravesar, es increíble. Un hombre con total desenfado y haberle dicho a su padre que le dé todo, se va, malgasta el dinero. Aún en medio de esas circunstancias hay algo que sucede. ¿Cuándo usted va a poder estar? No lo sé. ¿Alguna vez usted ha estado angustiado a falta de dinero? ¿En algún momento ha estado angustiado porque se ha sentido muy solo y nadie responde? Amén. ¿Yo cuántas veces? Así es. Es terrible. Pero saben, aún en medio de eso, porque recuerden que su actitud no fue nada agradable, ¿sí? Tiene un momento de lucidez. Y algo que fue aprovechado muy dentro de él. Algo que de repente no lo vio venir y decide retornar a casa. Decide retornar a casa. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente cuál era la posición de un padre pudiente, ¿sí? Un padre con fortuna, con dinero. Decide regresar. Entonces, podríamos decir inclusive que nos imaginamos una idea tierna, de como les decía hace un momento, del hijo, ¿no? Que se portó mal, pero que decide volver a casa. ¿Saben? Cuando había ocasiones, y les contaba al principio, cuando mi padre me echó de casa, igualmente, claro, porque no pedí herencia, no, sino porque era un zángano, pero me echó. Yo regresaba a casa con temor, sí. Y grande era mi sorpresa cuando mi padre, a llamarme la atención, me veía ingresar a la casa, me decía, hijo mío, me abrazaba. ¿No? Es una escena bonita la que podemos imaginarnos igualmente con el hijo pródigo. El padre que más allá de desechar al hijo va corriendo, abraza al hijo, pide que lo vistan, que le pongan un anillo, ¿sí? Y ordena inclusive que maten al becerro más gordo y hagan una fiesta, un banquete, preparen. Es increíble. ¿Van a agasajar a alguien que se portó tan mal? Al hijo que pidió la fortuna de su padre antes de tiempo. Pero ¿saben? Nada de eso importó. Este fue un hijo perdido y estaba de retorno. Obviamente nos imaginamos toda una escena llena de amor, de bondad por parte del Padre. Los que oían atentamente este relato que Jesús estaba compartiendo, ¿qué es lo que podrían estar pensando? Sabemos que en ese entorno los que escuchaban a Jesús, más había gente que buscaba hacerlo caer a Jesús, señalar a Jesús, que ese ministerio de Jesús no prosperara. ¿Qué es lo que podrían estar pensando? Y si había de pronto hombres que conocían la ley, hombres que conocían la Torá y todo, eran tan estrictos en las costumbres judías, ¿qué podían estar pensando? Que un hijo que retorne y el papá lo abraza y lo va a amar. Un hijo que deshonró a su familia. ¿Qué tipo de pensamientos podían estar teniendo estos hombres? Entonces, cuando pensamos en ello, se dice que en el contexto antiguo judío, ¿sí? Hijo que deshonraba al hogar era desechado, exiliado, apedreado. Así de, no sé si decir de severos o una total falta de entendimiento de lo que era el perdón podían tener ellos, concebir ellos. Pero es como actuaban. Pero es como se reaccionaba frente a la afrenta del hijo que había humillado de semejante manera, no solamente a la familia, no solamente al padre, sino también a la comunidad. Lo tomaban como una falta a la comunidad. Una situación en que el hijo deshonra al patriarca. Y no solo el patriarca, sino su padre. ¿Saben qué, hermanos?
Por tal actitud, este hombre podía recibir un castigo ejemplar porque no había actuado correctamente. Una comunidad judía severa en cuanto a sus costumbres, que de pronto se olvidaron lo que dice el verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué es lo que estaba mostrándose acá? ¿Qué es lo que Jesús estaba intentando dejar en claro frente a todos aquellos que lo estaban escuchando? Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esto era una muestra de amor más allá sobre las costumbres de un pueblo. Esto fue quebrar totalmente toda ley humana. Pero para poder comprender por qué lo estaba haciendo de esta manera este padre, ¿saben? Para ampliar un poco esto necesito que prestemos atención a lo siguiente. Y ya les dije que en ese contexto hebreo que nos osaban actuar de esa manera, ¿sí? Faltar el respeto y hacer pasar vergüenza a la familia y a la sociedad, era castigado severamente. Y este jovencito lo había hecho. Y al actuar una persona, sea varón o mujer, de esta manera, les aplicaba la quesasá. ¿Qué es eso, hermano? Leía una historia y yo también me enteré recién. La quesasá, esta palabra significa cortar o separar por completo. Los judíos lo aplicaban en una ceremonia, dice, como un acto ceremonial, en la cual manifestaban el rechazo en contra del arrepentido. Es decir, para ellos no bastaba el arrepentimiento. No era suficiente que uno vaya, se postre, clame misericordia y diga, por favor, perdóname. No, no era suficiente. Se dice que la comunidad se acercaba a esta persona que había cometido tal falta y arrojaba un cántaro delante de él, un cántaro de arcilla, delante de él lo arrojaban. Lo tiraban delante de esta persona. Como consecuencia de haber deshonrado a la familia, al padre, a la comunidad. Esto indicaba, o era una señal clara, que esta persona estaba siendo separada del pueblo, apartada, era alejada, exiliada. Como le dije hace un momento, inclusive llegaban al punto de apedrearlos. Entonces, si un joven o alguien actuaba como este que había actuado así, lo malgastaba, arruinaba la reputación de la familia, y no solamente de la familia, sino del pueblo. Los ancianos salían a recibirlo, pero no con los brazos abiertos como el papá salió corriendo a abrazar a su hijo, para nada, sino que salían a someterlo a juicio, ¿no? Estos salían y rompían esa vasija de barro delante del joven, se lo tiraban y le decían con una voz firme, estás cortado de tu pueblo. Le aplicaban la quesasá. Esto significaba que no era nadie en la sociedad. No solo eso, sino que nadie podía dirigirle palabra alguna. Era como un leproso más. Nadie podía estar junto a él. Era aislado. Entonces, conocedor de todo lo que podía pasarle a él, en eso que tiene ese momento de luz en su mente, él dice, hazme como a uno de tus jornaleros. Buscaba gracia, buscaba misericordia, buscaba perdón. Hazme como a uno de tus jornaleros. Después de todo lo que había hecho, él sabía perfectamente que posiblemente no iba a ser aceptado por su comunidad, no iba a ser aceptado por su padre, pero quizás podía tener una leve oportunidad al manifestar, hazme como a uno de tus jornaleros, y de esta manera podía acceder a los beneficios limitados y básicos
que tenían los esclavos de ese tiempo, al menos de poder comer las sobras. Realmente lo que no esperaba en ningún momento este joven fue la reacción del padre, de correr y abrazarlo. ¡Qué increíble! Esto no fue solo una acción de alegría, no. Esto fue una acción de protección, ¿no? Aún a pesar de la vergüenza que podía estar pasando este anciano por la actitud de este hijo, él no pensó en ello. Solo fue, corrió y lo abrazó. Lo estaba protegiendo. Imaginémonos a un anciano corriendo. Es increíble. Este era un patriarca respetable, un hombre de sociedad. Y en esta cultura hebrea antigua, un anciano nunca corría. No lo hacía. Pero este padre, movido a misericordia, al ver el retorno del hijo perdido, lo hace. Y si pensamos, hay algo más en ello. Los judíos de ese entonces no se les permitía, inclusive a los varones, que se descubriera parte de su cuerpo. Es por ello que ellos usaban túnicas casi que les cubrían los pies. Entonces imagínense al anciano corriendo a abrazar a su hijo, con las túnicas hasta el piso podía haber caído. Pero vamos a pensar un poco más. ¿Qué si el anciano levantó su túnica y estaba viéndose parte de esa desnudez que la ley no le permitía hacerlo? Eso no le importó al anciano. Eso no le importó al padre. Él solo lo hizo movido por misericordia. Pero no estaba enseñando su cuerpo, no. Era que aún levantando las túnicas hasta al menos la rodilla para poder correr y no tropezar, él tuvo que haberse levantado la túnica. Pero cuán bondad y amor muestra el Padre, que si nos imaginamos a él corriendo, para no tropezar tuvo que subirse la túnica para no tropezar, y estaba mostrando parte de esa desnudez que estaba prohibida por ley. Y no solamente aquello, como les dije, que un anciano en su posición no le era permitido correr, pero lo hizo. Aún a pesar de que toda esa escena de correr en pos del hijo que lo había deshonrado, de abrazarlo y besarlo, posiblemente había gente que podía estar mirándolo con una mirada de acusador. No le importó. No importó nada de esto para un padre lleno de amor y misericordia. Solo hizo lo que consideró correcto por su hijo. ¿Saben? Quizás si no hubiese hecho esto este padre, si no hubiese tomado la decisión de correr para ir a darle el encuentro a su hijo, este hubiese sido sometido a la justicia del pueblo. Así es. Este hijo hubiese sido sometido a la ley de la quesasá, a esta ceremonia del corte. Podía llegar a ser apedreado por tal acción cometida de deshonra en contra del padre, de la familia y de la comunidad. Pero él pudo llegar corriendo primero a su hijo, abrazarlo antes que las costumbres de un pueblo, antes que la justicia mal concebida del hombre. ¿Saben? Muchos conocedores de la ley en ese entonces de pronto olvidaron lo que decía Oseas. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Acaso no conocían del amor de Dios? Conocedores de la ley. Y hoy día no es diferente, vuelvo a repetir. ¿Cuántos conocen la Biblia en estos tiempos? Muchos. Y cuando alguien comete un error, ¿qué es lo primero que hacen?
Se dice que muchas veces nosotros vemos a un soldado herido y no lo ayudamos a sanar, sino los terminamos enterrando. Nos debe llevar a la reflexión lo que dice Oseas 6:6. Y es algo que no solamente se dice en Oseas 6:6, porque en su momento en Mateo 9:3 y Mateo 12:7 Jesús lo vuelve a recalcar. A un pueblo lleno de costumbres legalistas, creyendo ser lo correcto. El Padre, al llegar a él y rodearlo con ese abrazo lleno de amor y perdón, igualmente podía estar diciendo: este es mi hijo. Quien quiera lastimarlo a él, primero va a tener que pasar sobre mí. Seré el primero a quien condene. No solo fue la reacción del hijo arrepentido de volver a casa, fue el abrazo protector del Padre frente a la justicia humana que podía alcanzar a este joven. Él se sacrificó. No le vino temor alguno y por amor y misericordia al Hijo fue y lo abrazó. Iglesia, este abrazo está para quienes deciden regresar. Yo no he pecado, yo no pienso mal, yo ando perfectamente, yo no sé cuál es tu situación, yo no sé qué está pasando dentro de ti. Dios sí lo sabe. Posiblemente te encuentres como este joven, en una situación durísima. Muchos pueden estar sentados en una iglesia. Muchos pueden decir todo está bien. Pero en su interior, Dios sabe cómo están ustedes. Dios sabe el duro trabajo que tienen para negarse a sí mismos. Yo sé que no es fácil. Pero este joven tuvo su momento de luz. Decidió regresar. Aún pensando de lo que le podía pasar. Pero decidió regresar. Yo no sé qué puedan haber cometido ustedes. Algo grande y terrible que no es del agrado de Dios. No piensen en la aprobación del hombre. El hijo pródigo estaba pensando en la aprobación del hombre, por eso sabía que podía ser sometido a la quesasá. Piensen en la aprobación de Dios delante de ustedes. ¿Qué es lo que será? Posiblemente lo que hayan cometido aún sea insignificante y muchas veces acciones que no deberían siquiera tomarse en consideración en cuanto a nuestra relación con el Padre. Puede ser que tengas al enemigo señalándote. Yo no lo sé. Cada uno de ustedes lo sabe. Tal vez tienen el entorno lanzándoles miradas acusadoras, porque saben lo que hicieron, porque les vieron, porque alguien más les contó. Yo no lo sé. No sé qué es lo que los mantiene lejos del hogar. El cuerpo puede estar acá, pero mi mente está divagando en otro lugar. Mi mente está pensando en lo que voy a hacer, en lo que voy a decir, creyendo que Dios no lo sabe. Dios lo sabe. Dios lo sabe como Padre nuestro que es. Su protección y calor está allí para todo aquel que decide retornar. ¿Saben? Puedo estar seguro de que si tomas la decisión de regresar a Él, Él va a estar allí esperándote, dispuesto a entregarse por ti. Aún a costa de ser vituperado, aún a costa de que lo digan, ¿cómo es posible? Cometió semejante error y míralo, ahora va a la iglesia. Sí, porque Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios va más allá del pecado que tú hayas cometido. Hay quienes no retornan por el temor de ser acusados. Y saben, hay algo que necesitan recordar igualmente, que el único que acusa es el diablo.
¿Y cómo es eso? Permítame leerles Zacarías 3:1. Zacarías 3:1 dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. El único que te acusa es Satanás. Puede que haya quienes te dicen que no eres apto o que no tienes remedio. No sé si tienen remedio, ¿no? Pero Dios sí lo sabe. Y si hay alguien que te dice eso, que no tiene solución, déjame decirte que eso es religión. Ahí no hay nada del amor de Dios. ¿Y saben por qué? Porque algunos se han distanciado de alguna manera. Pero déjeme decirle que aún si te has distanciado, lo que en un momento recibiste, la promesa de parte de Dios, aún está allí. Solo tienes que decidir y retornar, pero retornar pensando en que lo vas a escuchar a Él. Pensar que tú tienes que estar enfocado en lo que Dios desea de ti, el propósito por el cual has sido llamado. Necesitamos regresar a los brazos del Padre. El amor de Dios, la gracia de Dios es mucho más que aquellos dedos que nos señalan. Es mucho más de que aquellas miradas que nos acusan. Olvidamos quién es nuestro Padre. ¿Saben? Ya Cristo asumió esa vergüenza nuestra, la vergüenza del pecado que hemos cometido. Nos ha perdonado y no solamente nos perdona, sino que hace fiesta por nuestro retorno. El padre del hijo pródigo dijo, maten al becerro más grande, ¿sí? Hagamos un banquete, hagamos una fiesta. Pero también hay que pensar que también hay hoy en día en las iglesias hijos que están viviendo como jornaleros. Y no porque el Padre lo haya determinado así. No porque Dios quiere mantenerte en miseria, sino que muchos consideran que tienen que seguir pagando los errores del pecado que cometieron hace tiempo, sin recordar y considerar que eso ya fue pagado por el amor del Padre y esto mostrado en Jesucristo en la cruz. No sé qué es lo que estás pensando. Hay quienes creen que por sus buenas obras serán perdonados. Y nada de eso es verdad. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo hizo. Nosotros fuimos rescatados, pagaron por nosotros para nuestra salvación. 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20 es claro cuando dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, somos de Dios. Hemos sido adquiridos con precio de sangre. Ya fue pagado, créanlo. Ya nuestras culpas fueron pagadas, somos de Dios. Esto no se trata de las muchas obras que hagamos, ni de lo bueno que consideremos podamos ser. No, no, para nada. Esto se trata del infinito amor de Dios, de su gracia y misericordia por cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que entenderlo. Ese amor, esa misericordia, esa gracia que está allí dispuesto para cada uno de aquellos que deciden regresar. La pregunta sería, ¿y tú? Sí, estás acá, pero en verdad, ¿decidiste regresar o sigues distante? Cada uno de ustedes lo sabe. El hijo pródigo tenía un dolor muy grande en su interior por haber actuado mal. Esto lo había lastimado mucho. Pero saben, eso no definía una derrota en su vida, para nada. Y es que el dolor que puedas estar sintiendo hoy en día, y que tú lo debes de saber, no significa una derrota en tu vida, para nada. Sino mejor aún comprender que Dios está forjando tu carácter. Por eso te permite decir, regresaré. En algún momento ustedes han dicho, recuerdo cuando
Yo quería hacer de todo en la iglesia. Quería cantar, quería servir, quería predicar. Queríamos hacer de todo. No necesitas pensar de ese modo, ¿sabes? Dios está forjando tu carácter. El hijo pródigo decidió regresar. No se esperaba para nada la actitud de su padre. No sabía si iba a ser aceptado nuevamente en su comunidad. Pero todas esas dudas que tenía desapareció con el gesto de amor por parte de su padre. ¿Saben? Los que somos padres hoy en día, los que tenemos esa bendición enorme de ser padres, el que nuestros hijos sean pequeños o sean grandes y se porten mal, no determina que los amemos más o menos. Los amamos igual desde cuando nacieron, aun cuando siguen de viejos. Los seguimos amando. Esto es el amor que Dios nos pone en el corazón. El punto es que muchas veces nosotros pensamos que tenemos un padre que está a punto de castigarnos, que tenemos a un padre que nos va a desechar, y olvidamos que tenemos a un padre amoroso, lleno de bondad, de amor, de misericordia. Olvidamos que sus misericordias son nuevas cada mañana. Creemos que está a punto de ajusticiarnos. ¿Saben? El padre del hijo pródigo le extendió una túnica, lo cubrió, le dio el perdón. Igualmente Dios te extiende esa túnica de perdón, te extiende ese abrazo perdonador. Tenemos que entender que ese abrazo que el padre al hijo pródigo se lo brindó, ese mismo abrazo protector está dispuesto para cada uno de nosotros. Amén. Él nos espera con los brazos abiertos si decidimos regresar. Yo les invito, mis queridos hermanos, a que no olvidemos que tenemos un Padre de justicia, sí, pero también un Padre que se rige por amor, por misericordia y por el perdón. Cada uno de ustedes sabe lo que les toca enfrentar cada día. Pero como dice la canción, yo solo sé que Él es mi Padre y yo soy su hijo. Los invito a ponerse de pie. Vamos a decirle nuevamente en esta canción lo que Dios es para nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque en ese abrazo tuyo, Señor, confirmas que tú nos proteges, que tú nos cuidas, que tú nos aceptas. Gracias, Señor, porque aún cuando los dedos nos señalan, Señor, cuando las miradas nos acusan, tu amor perdonador, Padre, se muestra. Se muestra con gracia y misericordia, papá. Gracias. Gracias, Señor, porque dispone nuestros corazones. Gracias, Señor, por cada uno de aquellos hijos pródigos que vuelven a ti y tú los abrazas. Tú los perdonas, Padre. Gracias por aceptarnos con nuestros errores, Señor. Gracias por hablarnos, Padre, por afirmarnos tu amor, tu bondad y tu fidelidad en nuestras vidas. Solo sabemos, papá, qué es lo que eres, nuestro Padre, y nosotros somos tus hijos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, Dios. Amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos.